Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En muchas ocasiones hemos estudiado el tema de las profecías, humanos que son capaces de ver un futuro cercano o lejano, universos paralelos, personas que son capaces de anticiparse a lo que viene sin error. Todo parece de chifla y mofa, la verdad es que todo parece pues como cuentos chinos, ¿no? Pero resulta que no son futurólogos o gente pez, no, es gente completamente normal y hay numerosos casos comprobados de personas que ven el futuro en los sueños. Además, son sueños que les atormentan y de hecho observan escenas de forma repentina y brutal, y es que además no pueden evitar ver esas visiones, esas escenas. Son personas normales, pues como vosotros y como yo, que no son locos ni esperpentos, personajes correveidiles, no, son gente normal, es gente común que se encuentra con algo que es imposible, ven algo que viene y vendrá, ven sucesos y grandes acontecimientos, y esas visiones les corroen el cerebro a todas horas. En ocasiones lo hacen con sucesos pues de otros países, y en otras lo hacen con algo que está muy cerca de ellos y ocurre que va a pasar en menos de unos días, en unas horas, incluso muy cerca de su casa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué los seres humanos llegamos a presentir cosas que van a ocurrir? Hoy vamos a estudiar este tema en este programa y para hacerlo vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 21 de octubre del año 1966. Nos vamos al pueblo de Aberfan, cerca de Merthyr en Gales, en el Reino Unido. Y es que resulta que allí tenemos una antigua mina de carbón, llevaban utilizándola más o menos unos 100 años. La mina está encima del pueblo y bueno, pues todo resulta que todo va bien, va todo funcionando con completa normalidad. Los obreros iban al trabajo aquel día, los panaderos comenzaban a preparar su buen pan, los hosteleros comenzaban a preparar los desayunos de ese lunchtime británico tan común en ellos, y los niños comenzaban a entrar en el que sería pues el último día de las vacaciones de mitad de curso, lo que llamamos aquí la Semana Santa. Allí una reunión en el cole, una asamblea matutina antes de que todos los alumnos ingresen en sus clases, antes de que se sienten todos en fila, alguna que otra legaña en los críos, mochilas de colores, los profesores organizándolos, mientras que algo está ocurriendo. Y es que el destino pues parece que estaba tocando en ese momento a Aberfan con gran drama. Son las 9 de la mañana y los operarios de la mina están comenzando su jornada laboral, también como siempre, picando, sacando esa tierra caliza que está dando de comer al pueblo desde hace décadas, escombros, escombreras, desechos a un gran depósito. Los niños están empezando a desplazarse a las clases, los padres ya en sus trabajos, los obreros picando y de repente, en un mal segundo, un fallo en el sistema de almacenado de escombros. Algo va mal, algo va verdaderamente mal y todo comienza a desbordarse, a caer. Y no lo hace en el lado este de la montaña, no. Va en dirección a unas cuantas casitas y sobre todo va hacia la escuela, directamente al colegio. El horror va comiendo todo, la naturaleza, los caminos, las carreteras, todo. Y además es que ese horror, en forma de tierra, grava y piedra, se va acercando a aquella escuela. Barro y muerte a su paso. Sonó algo como un avión que vuela muy bajo, muy cerca de la escuela, como un jet, un avión, y aquella impresionante avalancha de rocas, árboles, casas ya arrancadas y agua
se acerca a esa escuela mientras que las luces comienzan a vibrar y a centellear. Son las 9:13 de la mañana y empieza el terror en aquella escuela de Aberfan. A algún imbécil no se le ocurrió otra cosa más que acumular durante 50 años aquellas toneladas de desecho de la mina sin observar si había grietas en aquel depósito. Aquello era inevitable, las aulas comenzaron a inundarse con lodo húmedo y entraba tanto que no había escapatoria. Asfixia, impactos de barro en aquellos críos. Fue demasiado fuerte aquella situación. 116 niños muertos de entre 7 y 10 años y 38 heridos de gravedad. Un reloj detenido a las 9:13 de la mañana. Justo en aquel momento en el que todo cambió en Aberfan, en aquel pueblito de Gales. Un colapso absoluta y completamente infame. Al poco tiempo, padres de niños cavando desesperados junto a miembros del ejército. Días después se supo que, no más allá de las 11 de la mañana, pues no se encontraron supervivientes. La Junta Nacional del Carbón fue juzgada por negligencia extrema por la catástrofe, y es que ni más ni menos que 40.000 metros cúbicos llegaron a tapar todo aquel tramo de montaña y todo lo que era esa zona de Aberfan, con la escuela y con todas las casas. Pocos medios para sacar el barro, gerifaltes de la Junta, acusados y acusadores, como suele ocurrir en este tipo de casos, diferentes declaraciones en aquella mañana, como suele ocurrir en este tipo de incidentes, y bueno, todo esto ocurrió en Aberfan, pero alguien lo sabía ya. Había una niña que ya lo había visto con exactitud el día anterior en un sueño. Se llamaba Earl May y el 19 de octubre lo vio. Se levantó de la cama asustada, muy asustada, y se lo dijo a su mamá. Le dijo que había visto una inmensa masa negra cayendo sobre la escuela. Decía que venía de la mina, que entraba en su clase, que no se podía mover, ni sus compañeros tampoco, y que todos gritaban. La madre pensó que todo era un sueño, como el que todos podemos tener, pero las descripciones de la cría eran tan claras. Su hija le estaba diciendo tantas palabras y sonaba tanto, tan claro. Venía de la montaña, decía aquella niña, y cubría toda la escuela. Al día siguiente ocurrió la tragedia de Aberfan y era algo idéntico a lo que había dicho aquella niña. Entre lágrimas, la madre describió lo que le había contado su hija, y aquello dejó completamente conmocionada a la sociedad de Gales y a Inglaterra, pero fue un suceso, podríamos decir, paranormal, que como tantas veces fue olvidado, como tantas cosas que ocurren y que no tienen explicación. Ante este caso, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Sería posible que una gran catástrofe que llevase consigo tantísimas emociones, tantísimas, podríamos decir, tantísimos sentimientos, como el amor de padres a hijos desaparecidos, pues tuviese como consecuencia una ruptura del espacio y del tiempo, tal que alguna persona fuese capaz de acceder a saber lo que iba a pasar en un futuro cercano? ¿Sería posible que alguien pudiese conectar con ese tejido que nos rodea ante una tragedia así y pudiese llegar a soñarlo? Pues sin duda sería posible, y digo esto porque el día 19, el día antes, incluso 2 días antes, muchas mujeres del Reino Unido soñaron exactamente lo mismo que aquella niña, Earl May. Y este tema
lo cierto es que dio algo, expuso un dato muy curioso, y es que, y esto fue estudiado por muchos investigadores, y esto también fue asociado a la especial empatía que podrían tener las mujeres con respecto a los hombres con este tipo de catástrofes, es que resulta que la proporción de visiones de masas negras sobre una escuela en Gales fue de 5-1 con respecto de hombres a mujeres, es decir, había 5 testimonios de mujeres que habían visto en sus sueños una masa negra sobre una escuela, 5 mujeres por cada hombre que llegó a verlos en sus sueños. Hubo declaraciones policiales de todo tipo, de gente que llegó a decirlo pero que no llegó a tiempo. Tanta fue la impresión que llegaron a tener en sus sueños, tanto fue que llegaron a la policía diciendo: miren, es que yo he soñado esto y algo va a pasar. Pero no les dio tiempo porque, claro, ¿cuántas minas hay en el Reino Unido? Hubo declaraciones policiales, como decía, de todo tipo, y una de las más increíbles fue la de un empleado retirado de la línea de ferrocarril que quiso mantener su nombre en el anonimato y que vio perfectamente este hecho en un sueño, y dice que vio perfectamente la palabra Aberfan, el nombre del pueblo. En ese tiempo, por supuesto, no existía internet, pero sí que se pusieron anuncios debido a todas estas declaraciones en varios periódicos británicos, y se recibieron más de 200 respuestas exponiendo exactamente lo mismo: masas negras sobre una escuela, gritos, niños. Otro detalle: un teléfono con el auricular caído, ahí se quedó. Una montaña de escombros oscura sobre una montaña, siempre lo mismo, los mismos sueños. Las mismas características, además con una impresión siempre terrorífica. Escombros, masa, agua, rocas, piedras, lo mismo. ¿Cómo es posible que ocurriese eso? ¿Qué somos los seres humanos con respecto al devenir del tiempo? En Aberfan, en el pueblo, no solo Eril May, en los pueblos cercanos, en todo Gales, como si esa tragedia hubiese conectado en un inconsciente colectivo a muchísima gente y lo hubiesen profetizado a través de los sueños, el mismo sueño. A raíz de estos eventos en el Reino Unido, pues resulta que se creó una plataforma de prevención de desastres por experiencias de sueños premonitorios o proféticos. Y de hecho esta idea se expandió a otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y los servicios secretos se toman este tipo de cosas muy en serio. Con llamadas de teléfono, con cualquier tipo de aviso por internet, de verdad que se lo toman muy en serio. Conexiones, hablamos de conexiones con sentimientos. El ser humano fluye por el tiempo sin saber lo que es el tiempo. Y cuando se produce, en mi teoría, un evento abrumador en el que el amor, la pérdida de un ser querido y la necesidad de volver al pasado y evitar que tu crío vaya al colegio ese día, pues esa emoción conjunta es demasiado fuerte. La propia naturaleza crea esa situación, y el propio cosmos, vamos a llamarlo así, la simulación en la que vivimos, pues es capaz de hacernos reaccionar quizá unos días antes, y es capaz de hacernos pues conectar con todo lo que va a pasar. Nuestro cerebro es capaz de procesar esa información quizá días antes en un sueño, y se juntan esas experiencias reales y oníricas en unos pocos días. Muchos lo recuerdan, o su cerebro pues llega a acordarse. Muchos otros no recuerdan absolutamente nada. Pero claro, aquí siempre me he preguntado lo mismo, ¿no? ¿Por qué las mujeres recordaron aquello y por qué los hombres no recordaron menos hombres? Los padres son los padres siempre, el amor es el mismo, el papá y la mamá. Pero ¿por qué ellas empatizaron más? Sintieron más el amor de un hijo perdido, y esto se tradujo en una experiencia que se tradujo en un sueño profético antes de que eso pasara. Si eso es así, como así desde luego vemos en este caso, está el futuro ya definido y ellas solo vieron y sintieron todo aquello antes que nadie. Sintieron el dolor que venía y que ya estaba escrito. Conectaron con el futuro a través de un sueño profético, evidentemente. Conectaron, lo hicieron. ¿Qué es el mundo, por tanto, de los sueños? ¿Qué es el mundo de los sueños? Algo que parece que el ser humano
necesita, porque necesitamos dormir, pero si no nos quedamos hechos polvo, pero que también en algunas ocasiones conecta con ese tejido que nos rodea del espacio y del tiempo, con el apego, con el cariño y con la empatía. Y esto ocurre, como hemos visto en esta y en otras catástrofes. Gente que llega a conectar con algo que va a pasar. La ciencia no sabe por qué ocurre, pero ocurre. Es un fenómeno paranormal, es una profecía, evidentemente es algo profético. Esto ocurre y nadie tiene explicación. Y es que los seres humanos nos pensamos que sabemos absolutamente todo y no. Ahí está Aberfan y su tragedia para decirnos que no. Bueno, pues nada más, tampoco se puede decir mucho más de este tema. Desde aquí, por supuesto, mi amor, y creo que el de todos vosotros, a aquella gente que fue a tratar de desenterrar a toda aquella comunidad que se quedó ahí enterrada, a todos aquellos niños. Fueron 2000 personas las que fueron allí, desde diferentes sitios del Reino Unido, dejando su trabajo, dejando absolutamente todo. Y gente que participó sin saber que no había nada que hacer. Y bueno, pues he hecho este programa con todo respeto a las familias de las víctimas y ante unos hechos que creo que el mundo debe de saber y de conocer. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que os haya hecho reflexionar ante este tipo de cosas. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Gente pez, no, es gente completamente normal y hay numerosos casos comprobados de personas que ven el futuro en los sueños. Además, son sueños que les atormentan y de hecho observan escenas de forma repentina y brutal, y es que además no pueden evitar ver esas visiones, esas escenas. Son personas normales, pues como vosotros y como yo, que no son locos ni esperpentos personajes correveidiles, no, son gente normal, es gente común que se encuentra con algo que es imposible, ven algo que viene y vendrá, ven sucesos y grandes acontecimientos, y esas visiones les corroen el cerebro a todas horas. En ocasiones lo hacen con sucesos pues de otros países, y en otras lo hacen con algo que bueno, pues que está muy cerca de ellos y ocurre que va a pasar en menos de unos días, en unas horas, incluso muy cerca de su casa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué los seres humanos llegamos a presentir cosas que van a ocurrir? Hoy vamos a estudiar este tema en este programa, y para hacerlo vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 21 de octubre del año 1966. Nos vamos al pueblo de Aberfan, cerca de Merthyr Tydfil, en Gales, en el Reino Unido. Y es que resulta que allí tenemos una antigua mina de carbón, llevaban utilizándola más o menos unos 100 años. La mina está encima del pueblo y bueno, pues todo resulta que todo va bien, va todo funcionando con completa normalidad. Los obreros iban al... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En muchas ocasiones hemos estudiado el tema de las profecías, humanos que son capaces de ver un futuro cercano o lejano, universos paralelos, personas que son capaces de anticiparse a lo que viene sin error. Todo parece de chifla y mofa, la verdad es que todo parece pues como cuentos chinos, ¿no? Pero resulta que no son futurólogos o trabajo aquel día. Los panaderos comenzaban a preparar su buen pan, los hosteleros comenzaban a preparar los desayunos de ese lunchtime británico tan común en ellos, y los niños comenzaban a entrar en el que sería pues el último día de las vacaciones de mitad de curso, lo que llamamos aquí la Semana Santa. Allí una reunión en el cole, una asamblea matutina antes de que todos los alumnos ingresen en sus clases, antes de que se sienten todos en fila.